Buenas tardes, bienvenidos a una nueva Open Class de la Facultad de Ciencias de la Salud. Esta tarde contamos con el doctor Guillermo Rodríguez Maruri, que es médico rehabilitador y especialista en ecografía musculoesquelética. Él nos va a contar pues todo lo que es referente al uso clínico de esta tecnología y cómo podemos aplicarlo a los distintos profesionales sanitarios que quieran emplear esta tecnología en su día a día. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar con nosotros hoy y bueno, pues cuando quieras podemos dar comienzo. Muchas gracias por invitarme. Bien, pues vamos a revisar así de una manera como general, sin entrar en detalles, porque creo que no sería el objetivo de esta charla, un poco las utilidades, los porqués de la ecografía musculoesquelética con el índice que veis, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué usamos? ¿Por qué hay que usar la ecografía en la patología musculoesquelética? ¿Por qué es beneficioso? ¿Cuáles serían sus indicaciones principales? Así dicho de una manera general, ¿no? Como de ubicación general. ¿Cuáles serían las limitaciones? Que también es importante saberlo, porque todos sabemos que hay un montón de técnicas de imagen y cada una tiene sus utilidades y sus limitaciones, como la ecografía. ¿Cuál sería su papel en la integración en la práctica clínica? Que esto sí es algo muy particular de la ecografía, a diferencia de otras técnicas pues, más farragosas, escáner, resonancia magnética, que exigen ir a la prueba un día determinado, que no es una cosa que puedas hacer en la consulta como la eco, y lo mismo el intervencionismo, ¿no? Que también es muy particular de la ecografía. Uno de sus beneficios con respecto a otras técnicas. La ecografía musculoesquelética, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué usarla? Pues es fácil ir dando un montón de porqués así a bote pronto, ¿no? Porque es portátil, que eso la diferencia de todas las demás. Porque es asequible económicamente para un servicio, para una clínica o incluso para un médico personal o para un fisioterapeuta individual. Porque es inocua y con sentido de la responsabilidad se puede aprender sin dañar, ¿no? No tiene radiación, por ejemplo, como podría tener el escáner o la radiografía simple. Es integrable en la consulta, permite el intervencionismo, ya lo hemos mencionado, es dinámica, también es una característica muy particular de la ecografía, se pueden ver estructuras en movimiento, es inmediata, ¿no? Eso iría ligado un poco a lo integrable en la consulta. Puede servir como herramienta de seguimiento en la consulta, no solo de diagnóstico puntual, refuerza al paciente, se lo enseñas en el momento, puedes usarlo para demostrar que tu terapia está siendo efectiva o que lo que ves verdaderamente lo estás viendo y se lo explicas en el momento al paciente. Muy bien, a ver, pasamos diapositiva. ¿Cuáles serían sus indicaciones principales? Perdón. Así dicho de una manera que se podría decir incluso hasta campechana, ¿no? Pues que lógicamente las estructuras superficiales son más sencillas de ver que las estructuras profundas. Eso es de perogrullo, ¿no? Pero rápidamente cuando tú tienes un paciente con un problema de hombro o de codo, pues sabes que le pones el ecógrafo y vas a ver rápidamente lo que quieres. En cambio, si es algo más en el muslo, un músculo profundo, pues igual no vas tan rápido porque no tienes tiempo y además sabes que igual no lo encuentras, ¿no? Así que, en honor a la verdad superficial, mejor. Lo mismo, trayectos anatómicos nobles, que llamo, pues no es lo mismo un tendón superficial, longitudinal, como por ejemplo el Aquiles, que sería lo primero que se debería enseñar, por ejemplo, a alguien que empieza a ver tendones, que tendones más complicados como el tibial posterior, como el bíceps braquial, tendones muy complejos, incluso algunos cuyas hay partes de su estructura que no se ven. Regiones cómodas para médico y paciente, esto también es como en honor a la verdad, digamos, ¿no? Porque pues, los problemas de aductores o de cadera en un paciente, por decir, pues obligan a desnudar al paciente completamente, además son estructuras profundas, muchas veces esas zonas están peor estudiadas ecográficamente pues por ser eso, regiones más incómodas. Y lo mismo, zonas de relevancia clínica, a veces ves muy bien algo que no tiene mucha relevancia, por ejemplo la musculatura del antebrazo o del brazo, no hay roturas musculares, si estamos hablando de patología musculoesquelética, Monda y Lironda, si por ejemplo fuera parálisis cerebral, pues sí tendría interés, ¿no? Pero es muy bonito saberse muchos músculos del antebrazo, pero no tiene mucha relevancia clínica. Ejemplos así sueltos, eso sería el tendón rotuliano, como veis en un corte longitudinal, el ecógrafo a la izquierda, la línea gris, y a la derecha vemos un tendón que es fácil de identificar, aunque uno no sepa nada de ecografía, ¿no? Esa estructura fibrilar, como si fuera una autopista de rayas señalada por la flecha roja, que llega a esa línea blanca, que es la tuberosidad tibial anterior. Eso es fácil de interpretar.
Esto sería lo mismo en un eje corto. También pienso relativamente fácil de interpretar de primeras. Cambiar el ecógrafo a 90 grados y ponerlo sobre la tuberosidad tibial anterior. Eso que vemos encima señalado por la flecha roja es el tendón y abajo la línea blanca la tuberosidad tibial. Estos serían músculos de la pantorrilla, ¿no? El tríceps sural. Colocado el ecógrafo en la pantorrilla, como en la imagen de la izquierda, se ve el gastrocnemio medial en este caso y el sóleo debajo. Vemos, hay diferencias, se ve que por ejemplo el sóleo, si veis la escala a la derecha de la regla, el sóleo está a 3 centímetros, ¿no? A partir de 1,5, 3, es más difícil de ver, en cambio el gastrocnemio medial pues es mucho más sencillo de ver por superficial y además es el que se rompe con mayor frecuencia, en eso tenemos suerte. Musculatura más profunda no siempre no se ve o no siempre es un problema, ¿no? A veces en determinadas personas, con un equipo bueno, en una persona que no tenga mucha capa adiposa, por ejemplo, podemos ver hasta musculatura muy profunda, como es en este caso, ¿no? Que vemos el tendón de Aquiles arriba del todo, la S del sóleo, el flexor alucis longus abajo y abajo la línea blanca que sería la tibia. O sea, ahí vemos todos los pisos de músculos de la pantorrilla. Otras estructuras que se ven de maravilla, pues por ejemplo, algunos cartílagos, no todos, pero sí algunos. Ya veis, el cartílago del surco troclear, puedes descartar que haya lesiones, descartar que esté indemne, homogéneo, como es en este caso, por ejemplo. Información rápida, ¿no? El líquido se ve muy bien también. El líquido se ve, pues, el líquido encapsulado se ve pues como una especie de cápsula de pequeña masa bien circunscrita negra, como es este caso, que sería un derrame de rodilla. Debajo del tendón del cuádriceps y encima del hueso del fémur, ¿no? Eso es un derrame de rodilla. En eje corto lo mismo, ahí vemos el líquido señalado por la flecha roja y abajo esa línea convexa y blanca, que sería el fémur con su convexidad normal, si lo estamos viendo en un corte de eje corto. Limitaciones, pues es casi decir lo contrario de lo que acabamos de decir, ¿no? Hablar en negativo. Por ejemplo, músculo aductor mayor, pues sería lo que queda debajo, esa especie de gris difícil de definir, este gris que quedaría aquí. Aquí es fácil decir que este músculo lo ves más o menos bien, esto sería un vaso, en cambio este músculo a uno le costaría más decir, ahí no veo roturas o lo veo normal, ¿no? ¿Por qué? Porque está, fijaros, a 4 centímetros, no está mal. Entonces esa estructura limitada. Debajo del hueso, este corte de la rodilla, ¿no? Con la foto del Netter clásica, vemos cómo podemos ver el fémur, podemos ver la tibia, lo señalo de nuevo, vemos arriba el fémur, vemos abajo la tibia, esta especie de línea un poco chuchurría, pero sería el ligamento lateral interno. Esto que se mete hacia adentro sería el menisco, pero de ahí para adentro, fijaos cómo dibujando lo que no vemos, pues todo eso no lo vemos, ¿no? No vemos la parte medial del menisco, que es la importante. O sea, el menisco realmente tiene mucha limitación en ecografía, la visualización del menisco, o prácticamente completa. Entonces todo eso no lo veríamos lo de fuera, el lateral interno, el muro meniscal externo, podríamos ver quistes meniscales o parameniscitis, pero limitado. Otras estructuras, digamos, limitaciones de la ecografía, pues podría ser, esto es un ligamento, ¿no? Ligamento peroneo calcáneo. Si os fijáis, las flechas amarillas, se intuye un recorrido ligamentoso en este caso, que podría ser tendinoso, porque se parecen muchas veces los ligamentos y los tendones, pero con esta forma como de hamaca, que hace que aquí el tendón se vea negro y que aquí también se vea medio negro, que solo vemos el tendón con la estructura normal en el medio, donde la flecha roja. Eso es la anisotropía, que supongo que muchos conoceréis, y eso pasa en estructuras con recorridos innobles, como os decía, ¿no? Pues algunas estructuras te engañan, te dificultan y es difícil aseverar lesiones. Sobre la integración en la práctica diaria, esto me parece quizá lo más interesante, un poco por ideas, por la idea conceptual que tiene, que veo que hablando con otros compañeros es uno de los caballos de batalla. Yo no sé cómo usarla, cuándo usarla, a veces me entorpece en la consulta, hay mucho oficio, yo creo, hay alrededor de eso para que sea una herramienta de ayuda y no que te incordie, ¿no? Entonces, estos 5 pasos enumeran un poco una anamnesis o una entrevista clínica clásica, ¿no? El paciente entra, le haces unas preguntas clave, dónde le duele, desde cuándo, a qué lo atribuye, ¿no? Lo de siempre, le haces unas maniobras, con eso elaboras una sospecha diagnóstica clínica, una sospecha clínica clásica, digamos, ¿no? Sin imágenes, solo con anamnesis y exploración. Tras esto,
haces la ecografía, eso es lo que hago yo, lo que intento. Voy a la ecografía a buscar lo que creo que tiene, ¿no? En el paso 3 he sospechado y luego voy a la 4 a ver si efectivamente tiene lo que yo creo que tiene. Después de eso, planteamiento terapéutico. Entonces, dicho de otra manera, sería algo como esto, ¿no? Basándonos en nuestra sospecha, preguntas y maniobras, hago una eco. ¿Apoya mi diagnóstico? Sí, estupendo, esta flecha se ha volteado. ¿Apoya mi diagnóstico? Sí, pues le planteo un tratamiento. ¿No lo apoya? Pues rediagnostico, ¿no? Me vuelvo al paso de atrás, pienso otra cosa, o pido otras pruebas, ¿no? No siempre la ecografía lo soluciona, o sé lo que tiene y yo no lo puedo solucionar, ¿no? Veo que tiene, pues por decir una tontería, yo soy rehabilitador, ¿no? Pues veo que tiene una fractura, una rotura tendinosa, una rotura de Aquiles traumática, y pues eso es quirúrgico, hay que mandárselo al que toca. Además, en esa pestaña que pongo de rediagnóstico, me parece un punto importante a mencionar, porque es una manera de aprender solo, ¿no? Tú sospechas, haces una eco, mira, he acertado, ¿no? Es una manera muy interesante de aprender en la consulta, la hace más interesante. También, realmente dicho de otra manera, es lo mismo que acabo de decir, ¿no? Es una especie de razonamiento continuo. La ecografía tiene su papel, ¿no? En los recuadros amarillos. Inicialmente tienes unas preguntas, un paciente de un sexo y una edad, ¿no? Le haces unas maniobras ligamentosas, articulares, etcétera, y luego le haces unas pruebas complementarias, casi siempre la ecografía, que ya la tienes, y pides las que necesitas. Una placa simple, igual la trae ya, una reso, si ves que es necesario, muchas veces te la ahorras. Conocer las indicaciones es importante también para no columpiarte, para no pedir pruebas de más y tampoco de menos, ¿no? Tras esto, el tratamiento, ¿no? Pero este razonamiento continuo en el que os insisto es la manera en la que yo creo que a la ecografía se le saca el mayor rendimiento. Bien, vamos a poner un ejemplo aquí en la charla de patología de codo. Del hombro lo dejamos para más adelante, aunque os pongo un par de diapositivas interesantes. Básicamente, si algunos habéis hecho ecografía de hombro, veréis, ¿no? los cortes clásicos, siempre decimos, ¿no? En ecografía, cuando uno lee un artículo, comenta cortes ecográficos, los cortes son eje corto y eje largo, no es como en el escáner o la resonancia axial, transversal, coronal y sagital. Nosotros vemos la estructura que sea en eje corto o en eje largo. Es un tendón en el eje largo, ¿no? Lo vemos como alargado, como un tendón en su eje longitudinal, o como un corte transversal. Y eso simplifica un poco. Y es la manera, por ejemplo, en este caso, esto sería el tendón del supraespinoso, vemos el corte a la izquierda con el ecógrafo puesto a lo largo y vemos el tendón a lo largo insertándose en toda la superficie del troquíter. Esto, en cambio, sería en eje corto. Si os fijáis, el ecógrafo, vuelvo atrás, este ecógrafo está puesto a lo largo, este está puesto en el eje corto, pues eso es más corto, por eso pretendo. Y la línea verde hace un corte al tendón del supra y estamos mirando desde la flecha roja. De esa manera vemos el tendón a la derecha, la foto ecográfica, como si estuviéramos viendo el tendón viniendo hacia nosotros, ¿no? Ese sería un eje corto del tendón del supraespinoso. En el epicóndilo lateral, lo mismo. Buscamos la anatomía ósea, que es uno de los trucos también clásicos, buscar el hueso que sustenta las estructuras o que está debajo de las estructuras que queremos ver. En este caso, yo siempre me ubico, como pongo aquí en la flecha roja, en la punta del epicóndilo, y sé que a partir de ahí todo lo que se quede encima de este tobogán, de este valle que hace el epicóndilo, es el ligamento, el tendón, común de los extensores. Hay una pequeña distinción, a veces difícil de ver, entre el ligamento colateral radial y el tendón que queda encima, y la cabeza del radio, que ahora veremos con el ejemplo de María, que es fácilmente distinguible. Este es el eje largo del tendón. El eje corto del tendón es un poquito más desagradecido. Esta sería la visión ecográfica del epicóndilo en eje largo, y el eje corto sería esta, ¿no? Colocamos el transductor encima, pero en transversal, como está puesto aquí, y vemos el tendón como si fuera eso, una loncha, ¿no? Como si fuera una loncha de chorizo cortado así, mirándola de frente. Al lado tenemos el músculo braquiorradial, que nos ayuda a ubicarnos anatómicamente. La imagen sería esta, una gran sombra acústica que daría todo el hueso, todo esto sería sombra acústica, el tendón encima, y esta estructura de aquí muscular, el tendón braquiorradial. Una mención así de paso
al intervencionismo, que sería un poco el siguiente paso a seguir una vez que uno controla el diagnóstico o que tiene la consulta medios, sería empezar a hacer procedimientos. Hay procedimientos que se podrían, así digamos de manera somera, clasificar en sencillos: infiltraciones guiadas por eco, por ejemplo una infiltración subacromial, como el caso de la foto que vemos, ¿no? El paciente tumbado, aprendes un poco las posiciones, la esterilidad que hay que tener. No es una cosa especialmente complicada, hay que saber hacerla bien como todo, pero no es una cosa especialmente complicada. Infiltraciones en la bursa subacromial, ese sería un ejemplo. O procedimientos un poco más complejos, por ejemplo un lavado de calcificaciones, ¿no? En el mismo tendón que infiltrábamos antes su bursa, pues lavar una calcificación. Este procedimiento, a veces y otros procedimientos más complejos, lo que podríamos llamar eso, procedimientos guiados por eco o técnicas guiadas por eco avanzadas o complejas, exigen en ocasiones un poco más de esterilidad, preparar un campo un poco mejor, sin salirnos del ámbito de la consulta o del ámbito quizá idealmente de una sala de procedimientos, pero bueno, si las cosas están bien organizadas se podría hacer en la misma consulta con seguridad. Este tipo de procedimientos, pues eso, llevan más tiempo, pueden complicarse un poquito más, que el paciente se marea, quizá tener algo de medicación un poco preparada, exigen a veces más agujas, sin ser nada especialmente complicado, ¿no? o el acabose. Yo creo que habría que empezar por infiltraciones guiadas por eco y luego pasar a este tipo de procedimientos, como por ejemplo este que os pongo aquí, lavado de calcificaciones. Aquí veis otra imagen. Llegar con la punta de la aguja hasta la calcificación, previamente anestesiando un poco el espacio subacromial para que no moleste, y con una aguja un poco más gruesa, ¿no? Una intravenosa de 18 Gs, de 4 centímetros en general, intentar llegar al centro de la calcificación, insuflar suero fisiológico en medio de la calcificación para debilitarla y a veces aspirar el contenido, a veces simplemente fragmentarlo y con eso se soluciona. Es una técnica de bastante éxito, ¿no? Un porcentaje de éxito alto en las calcificaciones, no todas, pero muchas se resuelven así, con pocas complicaciones. Conclusiones, y hacemos el ejemplo del codo. Podría decirse que es importante conocer tanto las indicaciones como las limitaciones de la ecografía musculoesquelética y de esa manera extraer la mayor rentabilidad a su uso, al aparato que uno tiene. Hay gente que tiene sondas mejores, peores, entonces sabes que, oye, yo con mi sonda sé que esto no lo veo bien, pues bueno, pues ya está, pues eso tú sabes que no lo buscas, ¿no? A la hora de pensar un poco en la rentabilidad, en darle la mayor practicidad al aparato y que no entorpezca, sino ayude, como decía antes. Otra conclusión sería que efectivamente la eco es una herramienta accesible e integrable en la actividad clínica, en el día a día. Quizá esta es la única herramienta que tiene esas características de diagnóstico por imagen, que puede facilitar, mejorar y acelerar los tratamientos, ¿no? de nuestros pacientes. Y por último, los diferentes profesionales de la salud. Este es un terreno relativamente nuevo, relativamente porque no es de hace 2 años, algo más, pero es verdad que en la patología musculoesquelética está en un momento de expansión y de definición. Creo que todo profesional, desde médicos a fisios, enfermeros, enfermeras, tienen un hueco para el uso de la ecografía, usándolo de manera adecuada, con responsabilidad, también digamos con ganas y con valentía, pero con responsabilidad. Las dos cosas son compatibles, yo creo. Muy bien, pues hacemos un ejemplito. Bueno, ahora vamos a poner en práctica una de las de los 2 ejemplos prácticos que ha puesto Guillermo. En codo, es el que vamos a ver, es en codo, y yo me he ofrecido voluntaria muy amable hacer de paciente sano. Muy bien. Ya le he dicho que... Entonces, acércame el gel, por favor. Sí, voy a acercar. Vamos a ver que se vea bien la pantalla. ¿Se ve? ¿Sí? Estupendo. Vale, vamos a intentar básicamente enseñar el codo en el eje, el tendón común de los extensores en el eje longitudinal y en el eje transversal.
por ejemplificar una de las estructuras que hemos comentado en la práctica. Yo utilizo referencias óseas como truco para llegar rápido. Todo el mundo llega a la estructura más o menos rápidamente, ¿no? Es cuestión de al final echarle un poco de maña, pero si ya tienes algún truco para llegar rápidamente a ellas, pues mejor. En este caso es fácil tocar el epicóndilo, ¿no? Uno palpa la punta del epicóndilo y sabe que de ahí un poquito hacia adelante, si palpas un huequito, aparece otro hueso, sabes que eso es el radio. Entonces, más o menos ahí y en el eje largo del brazo tienes que ponerte, y estarás encima del epicóndilo, luego haces sus ajustes finos. Entonces, cojo una punta del ecógrafo, clank, la engancho ahí, sé que tengo el epicóndilo a la izquierda, ajusto la imagen del ecógrafo justo para ver a la izquierda, veis el valle del que os comentaba, y ahora me queda intentar buscar en la parte derecha de la pantalla esa imagen característica del radio, ¿no? Con esa forma que tiene del cuello y la cabeza del radio. Una vez que tengo esa anatomía ósea tan característica, inconfundible, pues busco las estructuras que están encima, únicamente el tendón común de los extensores. Y lo evalúo, ¿no? Yo digo también de manera, me gusta simplificar, aunque por supuesto todo es complejo, ¿no? Y todo se puede sofisticar, pero es verdad que hay en cierto modo, algunas cosas son sencillas y como tal hay que explicarlas. Visto un tendón, vistos todos, ¿no? Visto un tendón patológico, las características, muchas de ellas, son comunes. En este caso, ya hemos cogido muy bien la imagen, vemos, le doy a congelar, vemos claramente el epicóndilo, parte del húmero, la articulación y la cabeza del radio. Toda esta estructura que queda encima es el tendón común de los extensores. Que vemos una fibrilaridad correcta, ¿no? El patrón fibrilar que tienen que tener los tendones es correcto. No vemos irregularidades en la cortical, no vemos osteofitos o las pequeñas irregularidades que vemos a veces en artrosis o osteofitos de tracción que llaman. Tiene muchos nombres, pero lo vemos perfecto. No vemos imágenes focales de lesión estructural, ¿no? Lesiones focales o un engrosamiento difuso del tendón o una hipoecogenicidad difusa del tendón, ¿no? Lo vemos perfecto. Es más difícil, como os decía, diferenciar quizá dónde acaba el tendón y dónde empieza el ligamento colateral del radio, ¿no? Colateral radial. El ligamento colateral está pegado a la articulación y probablemente esa línea sea la que diferencia el ligamento del tendón. El tendón en parte se inserta en el propio ligamento, así que realmente esa distinción es que no es tal, ¿no? Bien, ese sería el eje largo. Por demostrar también así de una manera fácil una maniobra dinámica, si nos ponemos, fijaros, sobre la cabeza del radio, centrándonos un poco más en el radio y menos en el epicóndilo que dejaríamos atrás, le pedimos a María que haga un movimiento de pronosupinación lento. Y si os fijáis, eso expone un poco toda la superficie articular del radio y toda la cabeza, que es una de las patologías frecuentes, tanto aguda como luego crónica en consultas de rehabilitación, como puedo ver yo. Lesiones de cabeza radial, secuelas artrósicas de cabeza radial, pues es una manera de verlo, ¿no? Vale, ese sería el eje largo. Veis que no parece especialmente complicado. Si nos colocamos en el eje corto, tenemos que buscar esa imagen que os he enseñado antes, ¿no? Sería, siguiendo la filosofía que yo os mencionaba, busco el epicóndilo, palpo el epicóndilo ahí y coloco el ecógrafo encima. Si os fijáis, ahí aparece un hueso arriba del todo, que no me permite ver nada, ¿no? Toda la pantalla está en negro por la sombra acústica que hace el hueso. Entonces, desde ahí, lentamente, voy descendiendo un poco, y al descender, encima de ese hueso, de esa línea hiperecoica, que es el epicóndilo, aparece una estructura, ¿no? Más o menos ovalada, ¿no? Y con un patrón puntiforme que decimos. Eso es el tendón común de los extensores. Si vuelvo hacia arriba, como el camino, desando el camino, vuelvo a la parte del epicóndilo, más el cenit del epicóndilo, donde no hay tendón, y de ahí vuelvo a bajar. Esos barridos son los que yo hago generalmente para ir objetivando un poco la indemnidad del tendón. Si os fijáis a la derecha del tendón, hay como dos estructuras musculares, esta pequeñita y esta más grande. Esos son los dos
músculos que quedan más palmares al tendón común de los extensores, que se insertan un poco más arriba en el húmero, que serían el extensor radial largo del carpo y el brachiorradial. Volviendo al tendón, vuelvo a ir, voy hacia abajo, desde la parte epicondilia, que es plana, como una pequeña llanura ósea, y si voy yendo hacia abajo, llega un momento en el que desaparece el hueso, eso es la interlínea articular, ¿no? Aquí no hay nada ahora, eso es la interlínea articular, y si sigo un poco hacia abajo, aparece una estructura ya más convexa. ¿Qué es eso? Pues la cabeza del radio que hemos visto antes. Le podemos pedir a María también que haga el movimiento de pronosupinación, y si os fijáis, lo mismo, se mueve, ¿no? Encima le quedaría todavía el tendón. Entonces, esa es una exploración, puedes ver la relación entre el tendón y el hueso, entre el tendón y el epicóndilo aquí arriba, he vuelto hacia arriba, ¿no? Y también es una manera de saber dónde está. Si yo estoy en el epicóndilo, en la parte humeral, ¿no? en el epicóndilo propiamente dicho, y le pido a María que mueva, ahí se ve que se mueve un poco, bailotea la imagen, pero no se mueve como si voy hacia abajo al radio y veo claramente que se está moviendo, ¿no? Esto aquí es un poco perogrullada, cualquiera sabe dónde está porque esto es muy convexo y esto es muy plano, ¿no? Pero en otras zonas es de mucha ayuda este tipo de truquillos. Así que de esta manera, pues bueno, tenemos como muy bien chequeado todo el tendón epicondilio y lo vemos ahí. En el eje largo de nuevo, barres un poquito, vas un poco hacia atrás, a posterior, un poquito hacia anterior. Este es uno de los tendones agradecidos, ¿no? Así que este sería un ejemplo. Muchas gracias, María. Muchas de nada. Mira que hay algo de papel, si no. Sí, ahora cojo. Muy bien. Bueno, ya habéis visto, bueno, la imagen la hemos intentado captar lo mejor posible. Cómo bueno, se puede utilizar esta herramienta para el diagnóstico y para la evolución de determinadas lesiones, diagnóstico a quien le corresponde hacer el diagnóstico, evolución de lesión en el caso de que sea aquella persona la encargada de llevar el paciente y la rehabilitación y el tratamiento de fisioterapia que tenga que hacer, y cómo esta herramienta nos demuestra que bueno, pues con unas pruebas que no son invasivas y que al paciente no le van a suponer mucha molestia, pueden ser bastante resolutivas y claras para que podamos tener bueno, pues ese diagnóstico y esa evolución con un seguimiento perfecto y con una tecnología. En este caso ha sido Siemens, Healthcare, quien nos ha facilitado el poder utilizar este dispositivo. A Siemens le tenemos que dar las gracias por dejarnos utilizar el Acuson P500, el portátil suyo. Es un, bueno, en otras ocasiones que hemos hecho este tipo de charlas, nos habéis solicitado qué tipo de aparatos se pueden comprar y no son, bueno, que tienen una relación calidad-precio que no está muy disparada. En este caso, Guillermo seguro que nos puede ayudar pues, a darnos determinados modelos de ecógrafos que son portátiles y que se pueden. Este se lleva en una especie de maleta y bueno, pues sí, todos el tamaño de este aparato, de este ecógrafo, es quizá el ideal, yo creo, entre portabilidad y una buena imagen, una pantalla de un tamaño aceptable y cómodo para el médico que lo está viendo y para enseñar al paciente también, etcétera. Este sería uno de los equipos a tener en cuenta, de Siemens, el Acuson P500. Otras marcas, pues Sonosite, Minray. Yo conozco de los portátiles, no conozco demasiados. Los Sonosite son los clásicos muy resistentes, con pantallas más pequeñas. El equipo puede tener pros y contras. Luego hay marcas quizá más económicas, como os digo, tipo Minray. Equipos de contrastada fiabilidad, pues este sería uno de ellos, ¿no? El Acuson P500. Nos pregunta David que si hay
una distensión muscular, una pues, imagen de distensión muscular. Sí, hombre, rotura pequeña, querrás decir, aquí no tengo, pero si me das tu correo te envío imágenes, claro, y algún artículo, lo que quieras. No sé si aquí ahora mismo no tengo, porque aquí solo tenemos volcada la charla, y si apuntas mi correo electrónico, te lo escribo aquí si quieres. Sí, nos preguntaba perfecto, también... tengo el tuyo ahí, muy bien. Luego lo ponemos. Nos preguntaba también Juan José, a lo largo de tu exposición, que si los fisioterapeutas se podía hacer, cuando has hablado del lavado de calcificaciones, sí, que si los fisioterapeutas también podían hacer ese tipo de procedimientos en consulta. Pues yo soy muy, digamos, abierto con respecto a quién hace qué, y pienso que trabajo codo con fisios y estoy totalmente a favor de técnicas invasivas, ¿no? De la fisioinvasiva que decís vosotros, tipo la punción seca, tipo la EPI o la EPTE, por supuesto el uso de la ecografía. Quizá procedimientos como el lavado de calcificaciones que exigen medicación, mi opinión es que lo tiene que hacer médicos. Todo lo que exija medicación, a priori pienso que puede ser un poco una de las barreras que podrían separar un poco lo que hace un médico y lo que hace un fisio. Luego hay otras técnicas, por ejemplo las ondas de choque, sé que hay muchos fisios que las hacen, yo creo que todo se puede hacer con responsabilidad. Yo no tengo una opinión tengo una opinión un poco incorrecta de todo esto, pero por ejemplo el lavado de calcificaciones yo diría que es más terreno de los médicos. Y bueno, Tomás nos pregunta si ecográficamente se pueden observar las lesiones del que practica tenis. Hombre, claro. En el ensayo me ha dicho que tenía codo de tenista. No, le he dicho que veríamos el clásico codo de tenista o la zona anatómica del clásico codo de tenista. Hombre, claro, se pueden ver las lesiones de tenis producidas por el tenis si hay lesión, claro. Las lesiones clásicas del tenis son pues, antebrazo sobre todo, hombre, también rodilla, claro, pero sobre todo antebrazo, ¿no? El codo de tenista, y lesiones de muñeca muy habituales en tenistas también. La muñeca hay cosas que se ven y cosas que se ven peor. Las lesiones, yo qué sé, lesiones ligamentosas del carpo también bastante habituales, o radiocarpianas, el fibrocartílago triangular muy típico en tenistas, eso es más difícil de ver en ecografía, por ejemplo. También cualquier ecógrafo funciona así. Para evaluar una lesión musculoesquelética. Ya los ecógrafos de ahora, los ecógrafos portátiles tienen una solvencia, yo creo que digamos suficiente para determinadas estructuras. Por ejemplo, el hombro superficial, unos tendones relativamente fáciles de acceder a ellos, quiero decir, no es lo más fácil, es más fácil ver el tendón rotuliano o el Aquiles, pero estructuras tendinosas superficiales con cualquier ecógrafo puedes verlo dignamente. Por supuesto, luego hay aparatos y aparatos, ¿no? El Doppler, la sensibilidad del Doppler, y luego lesiones, si quieres ir al detalle necesitas un aparato mejor. Y si quieres ir a estructuras más profundas, por ejemplo, si tú eres médico o fisio de un equipo en el que haya un montón de lesiones del miembro inferior, y es que yo veo un montón de roturas de aductores porque trabajo con gimnastas, por ejemplo, que se hacen gestos muy exagerados de separar las piernas y siempre se lesionan los aductores. Pues ahí necesitas una sonda más profunda probablemente si quieres hacer el buen trabajo. Bueno, Daniel también nos pregunta, además del drenaje a nivel intraarticular, a nivel de radiología intervencionista, ¿qué nivel? ¿Y cómo se podría realizar un adecuado bloqueo guiado por ecografía? Pues bueno, sí, eso es otro de los terrenos preciosos de la ecografía intervencionista, un terreno muy desarrollado por los anestesistas, claro, los bloqueos nerviosos, luego el uso de anestésicos locales, bloqueos, anestesia locorregional, todo lo que ellos hacen pues, para minimizar el dolor y la anestesia general en cirugías o la carga de medicación que se les pone a los pacientes, y luego, digamos, otro tipo de especialistas, por ejemplo, rehabilitadores, reumatólogos, médicos de familia, traumatólogos, que hagamos procedimientos en extremidades. A veces te interesa realizar un bloqueo para que el procedimiento duela menos y va a durar más tiempo, o hacer bloqueos nerviosos analgésicos, típico
el nervio supraescapular en el hombro, por ejemplo. ¿Y cómo se hacen? Pues aprendiendo la técnica, leyéndose el artículo de que toca o que te lo enseñe alguien y conociendo la anatomía. Los nervios no son lo más fácil de ver. Pues muchísimas gracias, Guillermo, que te hemos robado tus minutillos. ¿Qué va? Ha sido un placer tenerte con nosotros otra vez. Esperemos contar contigo en más clases de este tipo. Siempre es muy aclarador y explicativo. Yo que soy farmacéutica y no tengo mucho conocimiento del tema de los músculos, la verdad es que viene y con su forma de explicar las cosas se entiende todo fenomenal. Gracias y bueno, estaremos en contacto y espero volver a contar contigo en otra. Muchas gracias a todos por estar ahí también. Muchas gracias.